Muy buenas noches, ¿qué tal a todos los seguidores de Adrenalina Informativo Regional? Les damos la bienvenida a esta emisión de este debate y de este espacio, más bien para argumentarnos, para tener la información de primera mano de lo que sucede con muchos de los aspectos que vivimos a nivel nacional, que tocan todo nuestro contexto y por supuesto nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta pues que estamos dentro de esta pandemia, dentro de esta cuarentena que finalmente pues ha llegado a darle un vuelco total a nuestras vidas. Así que en Adrenalina Informativo Regional quisimos darle un espacio a este tipo de temas coyunturales y por supuesto arrancamos desde hace algunos días, el martes anterior, con la educación. Hablamos de la educación en la primaria y la secundaria, pero hoy venimos a hablar de otro tema también importantísimo y vital, la educación en la educación, por supuesto la educación superior, esa educación que tanto necesitan nuestros jóvenes que en este momento están sorteando muchas universidades, tanto públicas como privadas, presenciales y virtuales. Pues hoy traemos este tema a Adrenalina Informativo Regional, así que bienvenidos ustedes y de antemano les decimos que vamos a tener panelistas, tendremos invitados muy importantes y con una palmarés bastante interesante. Hablamos entonces de Daniel Cardona, quien es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y decano de la Universidad Gran Colombia. Hoy nos acompaña, filósofo de la Universidad de La Salle, tiene bastantes pergaminos, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, estudios en MBA, también doctorados y por supuesto algo importantísimo, es miembro de la mesa gestora del Plan Decenal de Educación, del Decenal de Educación del Gobierno colombiano, y hoy nos acompaña Daniel. Bienvenido a Adrenalina, bienvenido a este espacio para que nos argumentemos, debatamos y también para que tengamos conocimiento de en qué va la educación superior por estos días en el país. Bueno, muchísimas gracias. Espero que podamos compartir suficientemente los temas a los que nos convocan. Bueno, Daniel, pues bienvenido. Sabemos que tienen muchísimas actividades por estos días, además porque pues el Gobierno Nacional les ha dado noticias importantes en las últimas horas, y es buscar protocolos, buscar estrategias y maneras de volver, entre comillas, a una normalidad en la educación superior, así que sabemos que tienen mucho trabajo por estos días. También nos acompaña en esta ocasión Ángela Merchán, ella es vicerrectora académica de la Fundación Universitaria Los Libertadores, además pues se ha desempeñado como secretaria general, es licenciada en idiomas y máster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues por estos días hace parte también del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Ángela, y bienvenida pues a estos micrófonos de Adrenalina Informativo Regional. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Yo encantada de saludar a Daniel, por supuesto, decano de Gran Colombia, mucho gusto. Mucho gusto. No. Aquí se abren también los espacios para esas relaciones, ¿no? Para conocerse si no se conocían y también para compartir con aquellos que quizá también han tenido la oportunidad en algún momento de tener digamos que un concepto en cuanto a la educación. Sí, claro que sí. Superior. Estos días pues se ha visto bastante afectada por todo lo que sucede con el COVID, como le ha sucedido a otros espacios digamos, de la economía y del acontecer nacional. Daniel, ¿cómo anda en este momento en la Universidad Gran Colombia? ¿Cómo ha tenido que sortear esta situación que se vino de un momento para otro, el tema de la presencialidad y finalmente tratar de volcarse un poco a la virtualidad? ¿Cómo le ha ido a la universidad con este tema? Bueno, esto fue casi que todo un éxodo. Esto fue la migración de una serie de comprensiones, de metodologías, y yo creo que hasta este momento estamos como siendo conscientes de qué fue lo que pasó. Lo principal que hemos tenido que afrontar, sí, han sido las conectividades, las necesidades que tienen los chicos de conectividad, no tienen computador, internet, pero sin lugar a dudas el reto más grande en esta transformación digital de la educación superior ha sido un tema de cultura. Han sido unos temas de unos imaginarios culturales que están muy arraigados en la sociedad. Digamos, ahora que la clase entra
a la sala y a las familias de los jóvenes, pues la universidad o la escuela del sistema escolar entra a dialogar con toda una perspectiva cultural bien interesante. Entonces, por ejemplo, encontramos quienes consideraban que la educación virtual era una subcategoría que tiene poca calidad. Y por parte de los oferentes de la educación, pues se tienen las comprensiones que la educación virtual, aunque esto no es educación virtual, los modelos que estamos aplicando son más de tipo remoto, pues es lo mismo que colocar una cámara y hacer una clase presencial como cualquier otra. Entonces, el principal reto ha sido ese. La Universidad de la Gran Colombia, ¿cómo lo ha asumido? La Universidad de la Gran Colombia se tomó una semana en la que el reto era principalmente capacitar a los maestros en una modalidad que tuviéramos 50% modalidad sincrónica a través de Zoom y otro 50% de la modalidad a través del aula Moodle, que es con la aula con la que acompañamos el trabajo autónomo de los estudiantes en la Universidad La Gran Colombia. Por supuesto, tuvimos que tener jornadas supremamente intensivas de formación posterior al desarrollo de la estrategia. El fenómeno humano es muy complejo. Algunos estudiantes se han sentido muy bien, otros no tanto. Lo cierto es que hoy puedo decir que los que estamos un poco arrinconados somos los profesores. Ese es el lenguaje natural de los muchachos. Los muchachos navegan a través de las tecnologías, de los medios digitales, con unas facilidades impresionantes. El reto realmente es para nosotros. Entonces, para sintetizar la respuesta a tu pregunta, la Universidad de la Gran Colombia desarrolló un plan de formación del profesorado y alistamiento, desarrolló su estrategia hasta ahora. Estamos en la última semana del calendario académico, entramos a exámenes finales y pensamos mejorar lo que corresponde a mejorar. Claro, hay situaciones que corresponden a temas coyunturales, como por ejemplo las grandes brechas de pobreza, de tecnología, de acceso a cierto tipo de mediaciones pedagógicas que podríamos discutir más adelante. Exactamente, y que lo vamos a hacer porque creería yo que ese es el gran desafío que hay en este momento en todo el tema de la educación. Ángela, lo dice Daniel, en el buen sentido de la palabra, los profesores se quedaron arrinconados porque tienen el desafío también de cómo lo han hecho en la Universidad Los Libertadores. Sabemos que ustedes en la fundación pues han tenido la oportunidad de sí. Le comento, Ángela, el tema de la presencialidad asistida. ¿Ustedes cómo lo han manejado, teniendo en cuenta lo que decía Daniel de quedaron arrinconados? Innovación, buscando cómo seguir seduciendo a los estudiantes para que sigan en las aulas. Tendría que irme un poco hacia el pasado. Nosotros desde el año pasado en la Fundación Universitaria de los Libertadores, cuando tuvimos los paros nacionales, digamos que vimos una alerta porque el hecho del bloqueo de los Transmilenios, el cierre de algunos sectores, también durante los paros, claramente la imposibilidad de movilidad hizo que en más de una ocasión tuviésemos que cerrar las puertas de la institución. Entonces, en ese momento nosotros arrancamos en un proceso de cualificación de los profesores, precisamente previendo que nosotros teníamos que estar preparados para esas situaciones de emergencia, sobre todo porque el paro nacional en el momento no se veía terminar de manera muy contundente. Entonces empezamos de una vez con todo el trabajo de prepararnos para atender a toda la comunidad en presencialidad asistida. Y obviamente también sumándonos mucho a la experiencia que la institución tiene. Mira, yo tengo que decir que nosotros tenemos una población de egresados de alrededor de 106.000 personas, de los cuales 57.000 aproximadamente se han formado en educación a distancia, o sea que tampoco somos nuevos en el tema de la virtualidad y tampoco somos nuevos en el tema de atención
a comunidades con ciertas, digamos que con características bien particulares, porque estos 57.000 egresados se han formado a lo largo y ancho del país, en zona rural, en zonas de difícil acceso. Entonces la institución en temas de virtualidad venía ya construyendo un camino muy fuerte. Tenemos programas virtuales, pero los tenemos en posgrado. Nuestra comunidad de pregrado trabaja en presencialidad, pero el 100% de nuestros profesores están totalmente capacitados para el uso de plataformas. Todas las clases presenciales trabajan con módulo de apoyo, todos ellos en plataforma Blackboard. Entonces los profesores, digamos que tampoco son nuevos en esto. Yo quisiera un poco entender el término creo que sea como los profesores nuestros, por ejemplo, se sienten, pero sí coligo con Daniel, por supuesto, en el uso del término respecto de los estudiantes cuando ellos tienen muchísimas preguntas sobre el tema de la presencialidad asistida, porque esto no es virtualidad, pero la confunden. Tienen a sus profesores, en el caso de Libertadores, en clases sincrónicas 100%, su profesor está ahí en el horario de clase, en los horarios que él había determinado para su clase, se hacen las horas de clase completas y adicionalmente se habilitaron alrededor de 3.000 aulas para las tutorías y los apoyos, porque también es cierto que nuestros estudiantes, nosotros consideramos que por ser jóvenes, la gente los denomina nativos digitales y que usan toda la tecnología, pero mira, hay una diferencia muy grande entre utilizar la tecnología para el entretenimiento a través de redes, para ver videos, para escuchar su música, para compartir imágenes, para compartir chistes, para socializar. Pero cuando los niños tienen que usar la tecnología precisamente para un proceso de formación, lo que aparece y lo que emerge es lo que en nuestra cultura un poco tenemos nosotros como maestros que trabajar, y es la resistencia a la escuela, ¿no? O sea, que los niños amen ir a la escuela de pronto en preescolar, después nosotros mismos nos encargamos de agotarlos un poco con esas jornadas tan largas y con todas esas tareas, pero que la tecnología que el estudiante habitualmente usa para su entretenimiento hoy tenga que ponerla al servicio de lo educativo es lo que genera esa resistencia. En cierta medida esa resistencia también hay que entender nuestra comunidad de estudiantes y en la estrategia de comunicación es lo que hemos manejado en un momento en el que hay tantas preguntas y la incertidumbre es total frente a asuntos de salud, frente a los asuntos formativos, frente a asuntos económicos. La esfera general de la vida del estudiante se ha afectado de una manera que yo lo señalaba en la universidad hace algunos días en otra charla. Cuando tú estás frente a una emergencia sanitaria mundial, tú no tienes con quién quejarte por una pandemia. ¿A quién le reclamas por eso? Cuando el gobierno nacional toma decisiones para proteger tu vida y tienes que estar confinado en tu casa, ¿a quién le reclamas por eso? Cuando tu situación económica empieza a deprimirse porque nuestra comunidad de estudiantes en la gran mayoría, digamos que tienen sus ingresos en la economía informal y es una de las franjas económicas más afectadas por el confinamiento, pero ¿tú a quién le reclamas por eso? Si en tu casa están faltando cosas para tu sustento, ¿tú a quién le reclamas por eso? Pero cuando tú te estás formando con tu profesor, es muy sencillo reclamarle a tu profesor por todo. Y nosotros vemos en las redes, por supuesto, que los estudiantes a nosotros nos cuentan si tienen problemas económicos, si no tienen internet, si no tienen el computador, si no han podido conectarse, si de repente están en un sector en donde no tienen la posibilidad de interactuar con otros o de salir y respirar aire puro. Todo eso va haciendo que nuestros estudiantes empiecen a generar unas formas de comunicación porque están frustrados, porque las angustias se incrementan, pero eso yo lo entiendo perfectamente. Digamos que quisiera interpretar el término de estar los profesores un poco arrinconados precisamente porque están de cara a hacer un proceso de formación como no tradicionalmente lo hacían. Digamos, para esto no estaba preparado nadie. Entonces, cambiar esas formas de interactuar con la comunidad es difícil, pero además interactuar con ellos para ser precisamente el depositario de todas las angustias y de todas las frustraciones de los estudiantes lo hace aún más difícil. Pero creo yo que la responsabilidad nuestra está precisamente en generar esos espacios para que culturalmente podamos reflexionar sobre este tema, darles a los profesores las herramientas, darles a nuestros estudiantes las herramientas, porque eso también lo hemos hecho en la institución, brindarles todos los apoyos en términos de asesorías, brindarles todos los apoyos en términos de entregar computadores, entregar internet gratis durante un tiempo para que puedan satisfacer sus necesidades, apoyarlos con diferentes auxilios, apoyarlos con descuentos, apoyarlos obviamente con todo el fortalecimiento económico que se requiere, pero pues aún así las angustias siguen siendo las mismas, ¿no?
Exactamente, hay muchas cosas que en este momento son inciertas para los jóvenes y finalmente es una generación a la que no le gusta tener tantas cosas tan inciertas, ¿cierto? Decano está todavía con nosotros, está allí, volvió el decano Daniel. Daniel, pues usted escuchaba también a nuestra panelista también hablando de estos temas, ¿no? De estos desafíos tan importantes que tienen ustedes como universidades, de cerrar esas brechas digitales, lo decía pues también en este momento Ángela. Pues el tema es de ayudarles, de apoyarlos, de brindarles herramientas, que entregarles computadores, quizá brindarles internet, quizá brindarles esas capacitaciones. En la Gran Colombia, ¿qué se ha hecho para cerrar esas brechas digitales? Y también tiene que ver mucho con ese plan decenal de educación del que usted hace parte, tiene digamos que un pequeño aparte ahí y hace un trabajo importante de acuerdo a su experiencia como miembro de esa mesa gestora. ¿Qué se ha hecho para el tema de las brechas digitales y la brecha que se está generando, que se está viendo mucho más amplia en este momento con la crisis en la que estamos viviendo, en la que estamos inmersos? La pregunta que tú me hacías, Angélica, es muy interesante y además compleja de responder. Voy a tratar de aproximarme una respuesta iniciando por la parte técnica, que es lo que me preguntas en relación a qué hemos hecho para poder responder a los estudiantes. Lo más importante para nosotros fue iniciar con una caracterización del perfil tecnológico de cada uno de nuestros muchachos. A pesar de que habían unos lineamientos en el distrito de no salir de la ciudad de Bogotá, muchos jóvenes optaron pues por pasar la cuarentena fuera de la ciudad, algunos de ellos en sectores rurales, y eso ha hecho que un porcentaje muy pequeño pues no puedan tener ese tipo de asistencia. La Universidad de la Gran Colombia pues los tiene muy bien caracterizados y pues son chicos que han pagado su matrícula y que la universidad pues tiene un plan de contingencia para poderles apoyar en el momento en el que ellos puedan regresar a las condiciones o tener acceso a la conectividad. Los demás muchachos han recibido plan padrino, los directivos de la universidad hemos hecho unos donativos voluntarios, la Honorable Conciliatura de la Universidad de la Gran Colombia ha hecho unos descuentos importantes para la matrícula del próximo año. Como decía, hay unas situaciones que tienen que ver más con la macroestructura del Estado colombiano, con las condiciones de conectividad, con los costos, que hay que avanzar en esa línea para mejorar la situación. Ahora bien, frente al tema de la mesa, mira, lo que se ha pensado es algo que tiene que ver más de fondo que de forma. La escuela, entendida como todo el sistema escolar, pues voy a tratar de ser lo más didáctico posible, pues es una producción de finales del siglo XVIII, en las pugnas entre burgueses y proletarios. Y básicamente esa escuela de la Edad Moderna lo que buscó fue homogenizar ciertas prácticas discursivas en la escuela, es decir, que todas las personas eran iguales. Pues hoy hemos heredado esa escuela que tiende a ser para la fábrica o para el ejército y poca crítica se ha hecho al respecto. Mira, la pedagogía, especialmente desde los años 60, ha venido haciendo una especie de reclamación de que los maestros tienen un papel diferente, que la escuela tiene que tener un papel distinto, no para acreditarse ni para tener excelentes resultados, no, sino para responder a las necesidades de la sociedad. Paulo Freire es un pedagogo brasileño que tiene una pregunta muy bella y es: la educación a veces responde preguntas que nadie ha hecho. Y yo creo que el espíritu grande de la mesa y el plan decenal de educación es volver a retomar las banderas del movimiento pedagógico y volver a colocar en la agenda pública las preguntas de tipo pedagógico, las preguntas que tienen que ver con el sentido y las finalidades de la educación, con la pertinencia de la enseñanza, con la pertinencia de la escuela. Hoy tenemos situaciones bien particulares, la migración venezolana, por ejemplo,
tenemos temas de índole cultural, de índole ideológico, de índole religioso, que muchas veces la escuela no responde, porque resulta costoso, porque resulta difícil, porque la escuela se ha vuelto un ejercicio de exclusión. Tenemos algunos antecedentes importantes, como voy a citar algunas escuelas, por ejemplo el Fontán, la Escuela Pedagógica Experimental del maestro Dino Segura, que seguramente nos estaba viendo en este momento, que han sido antecedentes importantes para pensar una escuela donde realmente los niños sean felices. Voy a dar un ejemplo para las personas que nos están viendo en este momento. Hace unos meses participaba yo en un encuentro con jóvenes, porque yo nunca he dejado de ser maestro de escuela. Digamos que yo creo que lo que mejor me gusta presentar es que toda la vida he sido maestro de escuela. Y cuando hablaba con los chicos de 11 de diferentes colegios, les preguntaba qué era lo que más les gustaba de su colegio. Algunos decían, profe, a mí lo que más me gusta del colegio es el descanso. Otros decían, a mí lo que más me gusta del colegio es las vacaciones. Otros decían, a mí lo que más me gusta del colegio es cuando no hay clase. Pero cuando pasaban algunos muchachos me gustaba mucho la respuesta que decían, y era que yo lo que más disfruto de mi colegio es que soy feliz y que me permiten ser la persona que quiero ser. Esa es la escuela que tenemos que enseñar. Y eso pasa por muchas perspectivas. La ley 115, en el caso de la educación superior, la ley 30, la pertinencia. Yo les recomiendo mucho a los profes y académicos que están siguiendo esta conferencia, el artículo que salió el día de ayer de Ascun, de los 125 recomendaciones, creo que es post-COVID el título. Muy interesante para pensarnos justamente las adecuaciones y las transformaciones. Lo cierto es que después de toda esta coyuntura, la escuela no va a ser la misma. Entonces a mí me preguntan en varias oportunidades si cuando regresemos a la normalidad, yo les diré no, ya no vamos a regresar a la normalidad. Eso ha cambiado las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones de producción, las relaciones de comunicación. La escuela es la que tiene que empezar a adecuarse a esas nuevas dinámicas sociales de la vida de las personas. Ángela, ¿no va a ser lo mismo? ¿Usted opina igual que Daniel? Quizá la Universidad de los Libertadores está, digamos que ya pensando en esa cotidianidad. ¿Cómo lo estarían enfrentando ustedes pensando en que, lo dice él, finalmente no vamos a ser los mismos y la sociedad finalmente ha cambiado? Yo espero que no seamos lo mismo, porque si efectivamente esta sociedad pasa por una pandemia para hacer las cosas de la misma manera, ¿en dónde se quedan los aprendizajes y en dónde se quedan las oportunidades? Yo creo que, digamos que esta es una coyuntura que, como su nombre lo indica, lo que permite es hacer un clic y volver y retomar el camino, pero obviamente de una manera distinta. Nosotros, digamos que para terminar el semestre estamos listos, para retomar el siguiente semestre estamos listos en 3 días, de acuerdo con los anuncios que hizo el presidente, y estamos un poco a la espera de que se concreten de parte de la alcaldía. Todos nuestros programas académicos fueron desarrollados con presencialidad asistida en un 70% para la comunidad de estudiantes. Hay un 30% de estudiantes con los cuales nosotros tenemos obligatoriamente que trabajar en presencialidad. ¿Por qué obligatoriamente? Porque en este momento son programas académicos que efectivamente dentro de su propuesta de valor se entrega al estudiante la oportunidad de trabajar en laboratorios. Por ejemplo, tenemos estudiantes de ingeniería electrónica que trabajan y que tienen la posibilidad de hacer sus prácticas en túneles de viento. Tenemos estudiantes de automotriz que tienen que hacer sus prácticas, obviamente interviniendo el motor. Tenemos nuestros estudiantes de gastronomía, tenemos nuestros estudiantes de turismo, que definitivamente nosotros, los estudiantes de mecánica, de ingeniería electrónica, que dentro de la promesa de valor que hace la institución es entregar su programa académico de la manera en la que el estudiante se supone que tiene que conformar su perfil. Y eso significa también el componente teórico, también el componente práctico. Para eso hemos diseñado un plan de regreso a la institución en presencialidad regular gradual, guardando los protocolos de seguridad y las normas de distanciamiento social, teniendo a nuestros estudiantes con un distanciamiento de 1.5 metros entre ellos,
Eso obviamente implica que en un laboratorio que nosotros antes teníamos capacidad de atender 30 personas, vamos a tener 7 estudiantes. Eso va a significar una rotación en prácticas de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 10 de la noche, porque necesitamos atenderlos a todos. Y necesitamos obviamente en principio cumplir. Hay muchas cosas que la contingencia no nos debe hacer olvidar. Y es que la contingencia no se puede convertir en un pretexto para hacer las cosas de la manera en la que no deberían hacerse. Y tampoco se puede convertir en un pretexto para hacer las cosas a medias. Digamos que nuestro precepto desde que esto empezó, desde febrero, desde finales de enero, cuando nosotros empezamos a ver en las noticias a nivel internacional digamos, el avance y la evolución de esta emergencia, en el momento en el que llega a nosotros ya la decisión de hay una emergencia sanitaria declarada, digamos que ya veníamos listos con muchísimos elementos para poder brindar atención a nuestros estudiantes, de tal manera que, por ejemplo, nosotros arrancamos con clases sincrónicas el mismo 16, nuestros estudiantes no pararon un solo día, entonces fueron a descanso el sábado y el lunes entraron de una vez a trabajar en presencialidad asistida, de tal manera que pudimos completar todas las prácticas profesionales, pudimos completar todos los componentes teóricos de los programas. Nos hace falta, como te digo, alrededor de 1.215 estudiantes que son las personas que van a hacer las prácticas especializadas, y la idea es atenderlos en estos horarios, como te estoy diciendo, siguiendo los protocolos de bioseguridad que ya tenemos diseñados para ellos. Ya se hicieron todos los tutoriales y los videos para el regreso a nuestros estudiantes y empezar con esto a retomar la cercanía, pero no necesariamente la normalidad total. Y en esa perspectiva también tenemos todo el trabajo adelantado para poder atender los programas académicos en 3 diferentes modalidades: en presencialidad asistida, con asistencia sincrónica, en presencialidad gradual regular para los estudiantes, que es un poco semejante al modelo de alternancia del que nos hablaba la ministra y el presidente hace un par de días, para los estudiantes que tienen que efectivamente hacer sus prácticas, y la presencialidad y la virtualidad como tal, porque también empezamos con un trabajo súper agresivo de consolidación de todos los módulos, porque lo que los estudiantes no entienden es que el ejercicio con sus profesores es una presencialidad. Sus profesores están ahí, atienden las preguntas, explican. Pero la virtualidad es un trabajo que se desarrolla a través de módulos autocontenidos, autogestionables, donde la realidad tiene que trabajar de manera autónoma en un 80% y de pronto un poco más. Sus encuentros con su profesor se reducen a 2 horas de manera sincrónica, exclusivamente cada 3 o cada 4 semanas, de acuerdo con la organización de los módulos, y ellos están pensando que esto es virtualidad, pero si llegasen a trabajar en la virtualidad se encuentran con algo completamente diferente. Entonces estamos preparados para que el estudiante tenga opciones. Me gustaría pensar que no vamos a volver a la normalidad, porque yo también he estado trabajando con mis profesores durante este mes en la preparación de todas las reflexiones alrededor de lo que significan las ganancias de la contingencia, porque yo creo que como seres humanos también estamos en la obligación de ver de estas circunstancias las oportunidades que nos quedan y esas lecciones aprendidas. Por ejemplo, el trabajo en toda la línea ambiental pues es fundamental. Me parece que eso es necesario ponerlo de relieve. Me parece que es importante que se empiece nuevamente a hablar del derecho a la salud de una manera muchísimo más clara y mucho más contundente. Ahí los abogados, mi compañero Daniel y la Universidad Gran Colombia, que en la formación en derechos también son tan sólidos, retomar obviamente todas las discusiones alrededor de lo que significa el derecho a la salud como tal, porque yo creo que la educación después de la pandemia empieza a tener un lugar de prioridad distinto al que solía tener. Y es importante que nosotros comprendamos esto. Para las personas va a ser mucho más importante en este momento la salud que la educación, va a ser mucho más importante restablecerse a nivel económico que la educación, va a ser mucho más importante recuperar el relacionamiento, incluso la recreación y la cultura y el deporte van a tener un lugar distinto al que tenían antes, y la educación está moviéndose en su lugar de prioridad para todas las familias y para todos los ciudadanos del mundo, ni siquiera de Colombia, del mundo. Y es importante para las instituciones de educación superior comprenderlo y prepararse para entrar en una cultura que, como lo decía Daniel, es pensarse una escuela diferente. O sea, ya aquí nosotros volvemos a un concepto que Daniel también lo sabe, data de hace muchos años, pero volver a pensar la escuela nueva es
es la oportunidad que en este momento tenemos todas las instituciones, porque sí hay que pensarse en una escuela distinta. Y además en la formación de ese ciudadano capaz ahora de recuperar su sentido de la otredad, de recuperar su sentido de la alteridad, porque antes cada quien vivía como en su lugar, como en su mundo, pero al final el confinamiento también nos devuelve a pensar en el concepto de familia, nos enseña o nos está forzando un poco a entender las formas de convivencia también de manera distinta, y todos estos temas que en realidad sería ideal poderlos profundizar, porque yo sé que Daniel y yo hemos salpicado muchos temas que dentro de esta conversación se han tocado y que sería ideal profundizar, pero que definitivamente sí son total y absoluta responsabilidad de la escuela, son total y absoluta responsabilidad de la educación, aportar en términos de la reflexión alrededor de esto, de consolidar las ganancias a partir de esta experiencia, en esta contingencia, prepararnos para vivir mejor, prepararnos para vivir distinto, pero sobre todo para tener en serio una escuela nueva, que rompa paradigmas. Y que eso sería importantísimo, ¿no? Que esta situación que está sucediendo en este momento, pues que haga que finalmente todos como sociedad, pues pensemos en reinventarnos, en, digamos que evolucionar, y que no sea lo que usted dice, que no lleguemos a estar haciendo lo mismo y que nuestra vida continúe sin nada adicional, sin ningún aprendizaje en este tema después de la cuarentena. ¿Qué pedirle al gobierno nacional, Daniel, Ángela? Porque ustedes dentro de sus universidades pues le están dando, digamos que algunos beneficios a los estudiantes, tecnología, herramientas, sé que les están dando porcentajes de descuento para el tema de las matrículas, que es una queja que tenían muchos estudiantes que decían, hombre, si yo voy a de pronto quizás seguir estudiando de alguna manera virtual, porque tengo que pagar como si fuera presencial, pero ¿qué le están pidiendo ustedes adicional al gobierno nacional con esta situación que se les ha generado? Daniel. Mira, las universidades privadas subsisten principalmente de las matrículas de los estudiantes. Y en universidades como la Universidad de la Gran Colombia, pues la Universidad de la Gran Colombia, lo sabe muy bien también la doctora, pues fue la primera universidad nocturna que nació para las clases trabajadoras. Es decir, si bien tiene una jornada en la mañana con chicos que de pronto sus carreras las pagan financiadas o sus papás son sus principales fuentes de financiación, el grueso de la Universidad de la Gran Colombia son jóvenes que se pagan su profesión con su trabajo. Y justo estos sectores de la economía que se han visto afectadas por la situación de aislamiento han impactado fuertemente la economía de los muchachos. Entonces no es una pregunta fácil de responder, porque uno encontraría varias solicitudes que uno podría hacer al gobierno nacional, pero yo insistiría en una, y es insistir en la conectividad gratuita, que la conectividad a Internet sea un derecho. Yo comparto esa tesis con el profesor Julián de Subiría. Eso sería un gran avance. Claro, vendrán cosas que por la obligación de la coyuntura tendrán que flexibilizarse. Por ejemplo, en las dinámicas administrativas de las instituciones de educación superior, hemos tenido que recortar los presupuestos de investigación, hemos tenido que recortar los presupuestos de los proyectos de proyección social, hemos tenido que concentrar algunas funciones, pero las demandas de acreditación no pueden ser las mismas. Las exigencias de lo que decía la doctora ahora me parece completamente pertinente. Es decir, un joven hoy no está pensando en sacar buenos resultados, ni el maestro tampoco en que sus estudiantes saquen buenos resultados en una prueba estandarizada, cuando la preocupación del joven es qué va a pasar mañana, si este virus va a encontrar vacuna, no va a encontrar vacuna, si tengo trabajo para poder sostenerme en mis condiciones reales de vida, que es comer, alimentarme. Y el maestro, lo que decíamos también hace un momento, pues es el que recibe toda esa subjetividad sintiente de los estudiantes y no puede darle prioridad a ciertas cosas que están por ley. Esa sería una segunda solicitud de segundo orden. Pero en términos prácticos, yo insistiría en que para una mayor democratización de este fenómeno escolar en educación superior y básica y media y primaria, se necesita conectividad como un derecho. Ángela, ¿usted opina lo mismo? ¿Qué otra cosa podría pedirse? Bueno,
primero que nada, tengo que decir que la situación que vive la Universidad Gran Colombia, la que vive la Universidad Los Libertadores, las que viven las universidades públicas, las que viven los colegios, pues en realidad todos estamos pensando que a quien pedirle cosas es el Ministerio de Educación. Infortunadamente es quien tiene el mayor problema de todos, ¿no? Porque se supone que es el ente que se tiene que encargar de garantizar el derecho a la educación. Ya no lo es como derecho para la gran mayoría de nosotros, pero garantizar el servicio es complejo. Yo estoy de acuerdo con el tema de la conectividad, no me voy a repetir en ello, por supuesto, es una de las herramientas principales de democratización y sobre todo porque el no acceso a la educación es uno de los aspectos fundamentales de la exclusión, ¿no? De la exclusión social. Pero lo que sí quisiera señalar es recordar que las funciones del Ministerio de Educación están en 3 líneas básicas. Aseguramiento de la calidad, que lo estaba señalando Daniel hace un momento, con todas las exigencias para nosotros como institución de mantener condiciones de calidad, que es importante que los estudiantes también lo comprendan. Nosotros efectivamente garantizamos las mismas condiciones de calidad, pero eso tiene unos costos, porque de lo contrario no podríamos hacerlo. Segundo, esas condiciones de calidad son exigidas por el Ministerio de Educación, pero sí es necesario que para la institución haya claridad de la forma de exigencia de esas condiciones de calidad, porque también hay algunas que efectivamente es necesario poner en pausa. Tan claro es como que haya un calendario específico que le permita a las instituciones ocuparse en orden de lo que se tiene que ocupar, o renuevo registros, o acredito programas, o renuevo acreditaciones, o las dejo vencer, o atiendo a los estudiantes. Es decir, en este momento la atención se está haciendo en unas condiciones que nos exige a todos nosotros, y yo creo que en esto vamos a coincidir con Daniel y también contigo, porque en este tema de la atención virtual y en el teletrabajo estamos todos en la casa y estamos todos relajados y resulta que estamos teniendo jornadas de trabajo de 20 horas diarias para poder dar precisamente con vuestra satisfacción del servicio. La otra línea tiene que ver con la inspección y vigilancia. Y yo sí quiero llamar la atención del Ministerio de Educación en el sentido de no olvidarse de cuál es su labor de inspección. Las instituciones de educación superior, ante la preocupación de la caída de estudiantes, entran con una cantidad de ofertas a veces engañosas diciendo te descuento el 80, te descuento el 70, te descuento el 60, te descuento el 40, que al final del día lo que va a hacer es acrecentar el problema porque le descuentan al estudiante de su matrícula por este semestre. ¿Y qué va a hacer el otro año? El otro año le toca irse porque no va a tener ese 80%, no va a tener ese 70%, y es irreal que las instituciones lo puedan sostener durante mucho tiempo, de tal manera que ¿dónde está la inspección del Ministerio de Educación para que estas ofertas engañosas no se hagan poniendo a todas las instituciones en un lugar de canibalismo, cuando en realidad el ente rector es el Ministerio de Educación y no se pronuncia sobre eso? Y la autonomía que tenemos para ofrecer lo que queramos ofrecer tampoco es absoluta, ese no es un derecho absoluto. Nosotros tenemos unos límites, y unos límites que están trazados por el no engañar a la gente. Y los estudiantes que hoy reciben esos descuentos, mañana van a salir del sistema educativo, porque mañana su problema va a estar acentuado. El día de mañana se han acumulado las deudas, se han acumulado todas las afugias económicas de las personas, porque claramente cuando vuelvan al trabajo tienen que también empezar a priorizar qué pago de lo que dejé de pagar. Y eso considerando que tengan trabajo, porque también es importante tener en cuenta que muchos de nuestros estudiantes o muchos de los padres de nuestros estudiantes pueden perder su trabajo. Entonces la invitación al Ministerio claramente en términos de inspección y vigilancia es a no hacerse sordo frente a todo esto, porque eso le va a hacer daño a la comunidad de estudiantes, no a las instituciones, a los estudiantes. Y por último, el fomento. Claramente necesitamos planes mucho más contundentes de fomento a la educación, sobre todo en lo que tiene que ver con la cualificación de maestros, con la cualificación hoy de directivos, porque claramente el sistema educativo nos angustia mucho en el plano de la interacción estudiante-docente, pero es que la educación está mediada por la gestión administrativa, por la gestión financiera, por la gestión académica. Entonces, ¿dónde se queda también el fomento hacia lo administrativo y hacia lo financiero? Porque las instituciones también lo requieren. Y el fomento para la formación de los maestros, para que efectivamente podamos contar con mayores herramientas para la formación de todos los maestros. Y aquí no lo digo como Ángela Merchán, vicerrectora de los Libertadores, sino lo digo en realidad como profesora que conozco diferentes instituciones como paraacadémico del Ministerio a lo largo y ancho del país. Y la escuela rural necesita atención, y la escuela en este momento en cascos urbanos necesita atención, y la escuela que en este momento está
colegios necesitan atención. Entonces, creo que en educación superior, me da pena decir esto, tenemos el menor de los problemas cuando hablamos de todo el espectro del sistema educativo. Entonces, sí es necesario fortalecer esas estrategias de fomento. Bastante importante, y es una, digamos que una reflexión muy interesante la que se hace hoy. Daniel y Ángela, dos expertos en el tema, que además no solamente de estar en la parte administrativa, gerencial de estas universidades, pues también son docentes, son profesores y se ponen en los zapatos desde el profesor del colegio de la primaria, del profesor del colegio rural, hasta de las grandes universidades y de esas, digamos que esos claustros universitarios en donde se forman pues los profesionales de nuestro país. Pues es el mensaje que queda para el Ministerio de Educación, es el mensaje que entregan ustedes desde la Universidad Gran Colombia, desde los Libertadores, a los jóvenes en este país. Finalmente, para culminar nuestra entrevista, Daniel, ¿qué decirles a los jóvenes en este momento? Hay que seguir luchando por estudiar en este segundo semestre del año, independientemente que sea presencial, semipresencial, con virtualidad incluida, pero hay que seguir luchando por seguir estudiando. Sí, mi mensaje a los jóvenes estudiantes de las universidades es recalcarles que la universidad no es una institución. Es decir, no es la Universidad de la Gran Colombia, no es la Universidad de los Libertadores. La universidad es un espíritu de compartir la ciencia, de compartir el saber, un saber que está hoy mediado por maestros, por currículos, por información que está en la web. Yo sé que hay situaciones difíciles como esta en la que muchos de ustedes no podrán acceder a la educación superior, pero de hacerlo es importante intentarlo, pero de no poder, pues tampoco es una restricción para continuar con sus sueños. Las diferentes universidades estamos esperando a que ustedes regresen, nos hacen de verdad mucha falta. La razón de ser de la universidad, de la razón por la que ustedes ven a la doctora Ángela y a mí estando aquí compartiendo opiniones, no es otra sino ustedes son la razón por la cual nosotros decidimos ser maestros y en realidad nos hacen mucha falta. No desistan, no se defrauden. Las coyunturas en educación siempre han existido, guerras mundiales, pandemias, la forma. La escuela es un fenómeno como la conocemos, ¿no? Con un tablero, con profesores, es un fenómeno muy reciente a nivel histórico. No tiene nada de raro que esto cambie y que mute en algo mucho mejor, pero lo que quiero insistir es que la universidad es un espíritu de compartir el conocimiento, y cuenten con los profesores de este país para formarlos. Las universidades están haciendo esfuerzos muy grandes. Hoy le llaman webinar, pero si ustedes se dan cuenta, el espíritu de fondo es la necesidad de llegar con conocimiento a la sociedad. Y esto ha permitido unos grandes enlaces, unos grandes compartires entre compañeros de las universidades de saberes y disciplinas, que ustedes pueden hacer uso de eso y continuar nutriendo su proyecto de vida, que es la razón de ser del sistema educativo colombiano, su proyecto de vida. Muy bien, pues de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir estos minutos tan importantes. Yo sé que lo decía Ángela, picamos en varios temas que obviamente en profundidad con cada uno podríamos quedarnos muchísimo más tiempo, pero también es como darles un panorama a los jóvenes que nos están viendo, a las personas que nos están escuchando, de lo que es en este momento la educación superior, lo que dice usted, Daniel, la universidad finalmente no es nombrar una o dos o tres universidades, es lo que finalmente es como entidad, como finalmente el espacio para la formación de los colombianos y de los jóvenes que en este momento nos escuchan. Y pues de verdad que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, siempre atentos. Entonces estaremos a lo que suceda en la Universidad de los Libertadores, en la Gran Colombia y en todos los claustros universitarios del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por el espacio, gracias Daniel por compartir conmigo también este escenario. Ha sido todo un placer conversar contigo y conversar con todos sobre esto. Igualmente. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial en esta reflexión que estamos haciendo sobre la universidad, sobre la educación superior en nuestro país. 8:57 minutos y ya regresamos.
Restaurante Gon China le tiene una super promoción en el mes de las madres. Arroz chino, más medio pollo frito, más porción de papa a la francesa, más porción de yuca, más gaseosa de 1.5 litros por solo 29,000 pesos. En Gon China, domicilios en el 8617-125, 8617-226 o 310-272-7572. El CDA Verificar Chía ya está atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para garantizar un excelente servicio protegiendo el equipo de trabajo, su vehículo y cada uno de los visitantes. Separe su turno en la línea telefónica 317-402-3941. Revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos y motos. CDA Verificar Chía, kilómetro 1 de la vía Chía-Cota, a pocos metros del peatonal de Cerca de Piedra. Teléfono 317-402-3941. El CDA Verificar Chía ya está atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para garantizar un Noche, 2 minutos. En medio de la crisis que se vive en nuestro país por el COVID-19, la cual ya deja más de 11.600 contagiados y 479 fallecidos, hay una gran preocupación por la situación de más de 2 millones de estudiantes de educación superior, de universidades tanto públicas como privadas en nuestro país. Es esa continuidad de sus estudios durante el segundo semestre, la conectividad, qué tanto están ellos interesados en seguir estudiando durante el segundo semestre teniendo en cuenta lo que está sucediendo, cómo se han organizado las instituciones educativas de acuerdo a esta situación para enfrentarla, para tener ese desafío y finalmente sobrepasarlo. Pues lo estamos tratando en este espacio en Adrenalina Informativo Regional. Ya hemos visto dos caras de la moneda, la Universidad Gran Colombia, la Universidad de los Libertadores, y ahora se une a nosotros pues panelistas que tienen que ver con la Universidad UNAD, la Universidad Nacional a Distancia, que tiene también un amplio palmarés pues para hablarnos de la virtualidad. Así que se une a nosotros Camilo Sendales, licenciado en Educación y trabaja con la UNAD. Camilo, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá.
Y también se une Héctor Herrera, hace parte también de la Universidad Nacional a Distancia, es administrador de empresas. Pues Héctor, bienvenido, buenas noches. Angélica, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y tenemos también una licenciada en psicología, es Erika, que está con nosotros también, que son los tres profesores, docentes de la Universidad Nacional a Distancia. Erika, ¿nos escucha? Vamos entonces a conectarnos con Erika, que está allí pendiente para arrancar con esta entrevista. Y pues adelante, ¿cómo se ha visto el trabajo de la Universidad Nacional a Distancia con el tema de la virtualidad? ¿Cómo lo han manejado? ¿Han tenido dificultades? ¿Cómo se han visto ustedes enfrentando este desafío, por lo menos en estos 2 meses casi que llevamos de confinamiento? Bueno, Angélica, para la Universidad Nacional Abierta a Distancia ha sido un reto interesante el comenzar a continuar con esta labor que lleva ya aproximadamente 40 años bajo esta situación que está viviendo el país de la pandemia del COVID-19. La universidad en realidad en su proceso académico no ha sufrido grandes cambios. Me parece muy interesante lo que mencionaba ahorita la vicerrectora de la Fundación Universitaria de los Libertadores en cuanto a, por ejemplo, el hecho de llamar a los jóvenes como nativos digitales y llamar a los que somos de una generación superior como migrantes digitales, por ejemplo. Me gustaría, con muchísimo respeto, tomar también esta metáfora para decir que la UNAD es precisamente la universidad nativa, que ya estaba funcionando de esta forma. Es la universidad que estaba cubriendo todos estos espacios en donde la educación presencial no podía llegar, y de esa forma, digamos que toda esta situación tan trágica que está viviendo el país, que está viviendo pues el mundo entero, para nosotros como docentes, como trabajadores de la universidad, digamos que comenzamos a sentir ciertos cambios que muchos otros sectores sintieron también, como el teletrabajo y este tipo de acciones. Pero en cuanto a los procesos académicos, han sufrido algunos, digamos, contratiempos, o más que contratiempos, unas situaciones y oportunidades de cambio en cuestiones de prácticas o en cuestiones de laboratorios, de presencialidades. Sin embargo, la universidad, repito, como nativa digital, ya tenía una experiencia fuerte en esto. Y bueno, ha sido, digamos que una bandera importante. ¿Se sienten ustedes como una ventaja o cómo se sienten frente a las universidades privadas o las universidades que tienen, digamos que un énfasis muy presencial y que han tenido que de alguna manera rápidamente volcarse a utilizar algo de los ambientes virtuales? ¿Cómo se sienten ustedes enfrente de ellas? Bueno, sentimos que tenemos una experiencia, una plataforma tecnológica, tenemos un modelo pedagógico universitario que es muy fuerte, es muy robusto, servir de modelo para otras universidades que se están acogiendo y están buscando la palabra de moda, reinventarse, para poder llegar con el servicio de la educación, con el derecho de la educación a las personas, a sus estudiantes comunes y corrientes, digamos, pero también a todas las comunidades que se han visto tradicionalmente excluidas del sector escolar. La UNAD efectivamente ha tenido una fortaleza en ese sentido, y esa fortaleza también ha estado en disposición de otras instituciones que han querido acogerse. Hablemos, Héctor, también de la parte, pues, usted es administrador de empresas. ¿Cómo se ve ese tema? Lo mencionaban los invitados anteriores, el tema económico, el tema administrativo, las universidades, ¿cómo se han visto afectadas? ¿Ustedes cómo se han visto golpeadas por esta situación que se está viviendo con el COVID? ¿Lo han vivido realmente? ¿Se han visto golpeados con el tema económico, en ese tema de los recursos que ustedes también tienen que invertir en sus docentes, en sus equipos, en sus laboratorios, en todo lo que ustedes hacen? Claro que sí, Angélica. Pues si bien es cierto que nosotros somos la universidad en Colombia con mayor tradición en lo que tiene que ver con la virtualidad, que una situación entero favorece nuestro modelo educativo, nos favorece porque los cambios que tenemos que hacer pues no son cambios de una amplia dimensión, no, son ajustes que tenemos que hacer algo
que veníamos trabajando. Desde luego que la forma como este aislamiento ataca a la sociedad completa y pues quita empleos, hace que personas que no tienen otra opción que ir a un sitio de trabajo deban estar en su casa. Entonces, claro, resulta que por ahí nosotros tenemos bastantes estudiantes que están dentro de ese perfil. Entonces, claro, el impacto económico que ha generado esta pandemia, desde luego que ha afectado a nuestra universidad. Nosotros pues estamos pendientes, estudiantes que pues como lo dijeron los quienes intervinieron anteriormente, son lo más importante para una universidad. Nosotros estamos muy atentos, diseñamos diferentes tipos de estrategias, estrategias pues que permitan que el estudiante siga con nosotros, pero desde luego que sí se siente el impacto y estamos justamente nosotros preparándonos porque sabemos que este tema no es de días, que se va a demorar un tiempo y que nosotros pues tenemos que preparar muchísimas otras cosas para que esta situación económica que afecta al estudiante de la UNAD no nos pegue de fondo y nos permita pues seguir atendiendo a nuestros estudiantes en Colombia. Y que es importante tener en cuenta, hace algunos días, bueno, el presidente Duque pues dio muchas noticias sobre el sector educativo, hablaba del tema de la escolaridad pues en la primaria, secundaria, pero también habló de las universidades, de esos protocolos para volver a las aulas, de todo lo que vendría para lo que sería el segundo semestre del año, pero también se hablaba en algún momento de buscar cómo las universidades que tienen el ámbito presencial buscaban ese apoyo en las universidades como la de ustedes, que tienen una trayectoria tan amplia en el ámbito virtual, para que se apoyaran y finalmente pudieran terminar utilizando casi que sus plataformas. ¿Ustedes cómo ven eso? Nosotros pues vemos eso como, Angélica, lo que ocurre es que la universidad de nosotros tiene su propio modelo pedagógico y este modelo pedagógico diseñado para el estudiante que nosotros atendemos, a mí se me dificulta pensar en convertirlo en un servicio en nuestros colegas, nuestras universidades, los que trabajan en lo mismo que trabajamos nosotros. Pienso que pues sería como pensar en crear una nueva unidad de negocio, un nuevo servicio pues que podamos prestar nosotros, que sea ese de diseñar plataforma virtual para otras universidades. Eso sería una novedad. No he sabido que en nuestra universidad se pronuncie al respecto, pues. Erika, que también nos acompaña, Erika Rodríguez, ella es psicóloga y trabaja también con la Universidad Nacional de Distancia. ¿Cómo ha visto en ese ámbito? Ya hablamos del tema económico, la administración también de esta empresa, que finalmente, aunque es un tema de educación, pero es una empresa. ¿Cómo lo ha visto usted en el ámbito de la psicología? ¿Cómo están estos estudiantes de la UNAD? ¿Se han acoplado a esta situación que están viviendo? Porque finalmente también para ellos pues tiene algo, obviamente la virtualidad es un mayor porcentaje, pero también hay cosas que hacen directamente con la universidad, que tienen que presentar directamente presencialmente. ¿Cómo ve usted el tema con los jóvenes, con los estudiantes de la universidad y en general? ¿Cómo está ese ambiente entre los estudiantes universitarios del país? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo nota? Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. El proceso a nivel de psicológico de los estudiantes y también de los docentes nos ha tocado como a cualquier otra universidad. Ha generado impacto porque antes, independientemente de que estemos manejando una plataforma virtual, estamos en nuestras casas, estamos compartiendo con nuestras familias. Se pueden generar ciertas situaciones que tocan a cualquier persona, de problemas familiares, de problemas de un poco de salud mental, y la universidad ha creado diversas estrategias de procesos de acompañamiento tanto a los docentes como a los estudiantes
para apoyarlos en este proceso y poder llevar el confinamiento y el manejo de la pandemia. Ha generado estrategias de talleres, de comunicación, de estar pendiente de ellos. Se ha generado desde un proceso desde consejería, desde el SECAP Zipaquirá, que los apoya, que los orienta, que puede darles una mano amiga para el desarrollo de este manejo de la pandemia. Esto en cuanto a sus relaciones de convivencia que puedan estar presentando a nivel psicológico. En su proceso de formación, la universidad de alguna u otra forma ha estado acompañando a los estudiantes en su metodología desde que iniciaron. Ellos están acompañados a un desarrollo, se les ha preparado para el manejo de la plataforma, de la entrega de los trabajos, y saben que cuentan con sus docentes, con sus consejeros, con la parte administrativa, ahí cuando lo necesitan en las diversas plataformas que estamos manejando. Nos pueden contactar por la plataforma virtual, nos pueden contactar por el Skype, nos pueden contactar por WhatsApp. Estamos ahí para decirles, estamos apoyándolos, conocemos las necesidades que tienen, conocemos la situación y lo estamos viviendo igual que ellos. Es decir, compartimos y entre todos lo podemos sacar adelante. Eso es lo importante, ¿no? Tratar de alguna manera de ser resilientes ante esta situación y de, pues, ante todas las situaciones que estamos viviendo y todos los cambios que se están generando, pues buscar esas alternativas y finalmente pues salir adelante, y más en este tema educativo que finalmente esperamos que no cambie en ese segundo semestre del año. ¿Ustedes cómo ven esa, pues, digamos que les tocó de alguna manera continuar en el primer semestre de las universidades presenciales, pasar a esa semi-virtualidad o virtualidad completa? Ustedes continuaron con su proceso, pero ¿cómo ven ustedes lo que va a hacer este segundo semestre del año en el tema educativo en la UNAD? ¿Bajará? ¿Ustedes qué tendencia creen que se va a manejar allí? Pues de acuerdo a todo lo que hemos visto por las noticias, a la realidad que está surgiendo en el país a nivel económico, considero que todas las universidades de alguna u otra forma nos vamos a ver afectadas en el proceso de la matrícula de nuestros estudiantes. La universidad tiene muchas estrategias y muchos apoyos económicos por convenios que les pueden ayudar a poder subsidiar su proceso de formación y de matrícula con la universidad. Por ser una universidad del Estado, cuentan con el 10% de descuento en la matrícula y con varios convenios que les ayudan y que los soportan. Estamos apoyando también desde los procesos de la Presidencia de la República como Generación E, como Jóvenes en Acción, en el cual se benefician muchos de nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta que la UNAD tiene un proceso muy ligado a estudiantes de estrato 0, 1, 2, que pueden acceder al servicio y al conocimiento como lo presta la universidad. Pero de alguna u otra forma, algunos estudiantes en este momento que se encuentran sin empleo, que tienen dificultades de ingreso, que dicen estoy pendiente de mi familia, pues puede ser que postergue por un momento su proceso de formación. La universidad tiene 6 periodos académicos en los cuales el estudiante puede continuar su proceso de formación en el momento en que tenga una mejor situación, una mejor fluidez económica o por las diversas situaciones que se le presenten. La universidad está presta para ayudarles, para colaborarles, para recibir las opciones que se puedan dar frente al proceso de un auxilio económico de acuerdo a los apoyos que también presentan desde la Presidencia de la República. Bueno, que esa es una ventaja también importante que tiene la universidad y que pues finalmente le está brindando a sus estudiantes. Se une a nuestro conversatorio Pilar. Ella hace parte de la Universidad Andina. Ella nos acompaña en la noche de hoy. Pilar, bienvenida, nos escucha en este momento. Sí, Pilar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Claro que sí, es Pilar Perea Baena, ella es directora del programa de entrenamiento deportivo de la Fundación Universitaria del Área Andina, así que pues bienvenida, se une también a esta conversación que es importante nutrirla de varios frentes, de varias universidades, tanto públicas como privadas, virtuales y presenciales. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y cuéntenos un poco de lo que ha sido el trabajo con Área Andina en el ámbito de la virtualidad. Ya hablábamos con los representantes de la UNAD y por supuesto ellos llevan una ventaja supremamente interesante y amplia con este tema de la virtualidad, pero ¿cómo les ha ido a ustedes en la Fundación? Bueno, nosotros en la Fundación del Área Andina tenemos una historia también amplia con el tema de virtualidad y todo lo que tiene que ver con procesos de formación y cualificación a través de este medio. Sin embargo, hoy podemos decir que no estamos trabajando en un proceso de virtualidad nada más, estamos trabajando en un proceso de acciones remotas
a través de estrategias tecnológicas. Yo soy la directora del programa de entrenamiento deportivo, programa profesional, y nosotros hoy estamos en los mismos retos que están casi todas las universidades, porque si bien todos podemos tener una amplia gama de herramientas dentro de los procesos de virtualidad, también tenemos que reconocer que toda la población no está preparada para ello, ¿sí? Y docentes, estudiantes, en los procesos de formación, pues aún nos faltaba muchísimo para enfrentarnos a este reto que es tener una educación virtual de un día para otro. Creo que nosotros hemos ido afrontando el proceso, los estudiantes siguen teniendo sus clases, venimos manejando ese encuentro sincrónico en que el docente está acompañando al estudiante en todo momento y se están utilizando e implementando estrategias de pedagógicas y didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también hay que reconocer que pues estamos cualificándonos y nuestros estudiantes pues vienen sufriendo todas las situaciones, porque aquí no solo es el proceso de virtualidad, sino también los aspectos emocionales que trae el estar encerrados tanto tiempo y cómo esto nos afecta. Sin embargo, hoy considero, en lo que veníamos escuchando y hablando, que cada una de las universidades, incluyéndonos a nosotros, pues hemos implementado diferentes estrategias para afrontar la situación, ¿sí? Y que de cierto modo los estudiantes han venido también aceptando y adaptando algunos tipos de esas estrategias para poder continuar con su educación. Y que eso es importante, pero y algo bien interesante, y es ver cómo digamos que una facultad en el estudio de las ciencias del deporte, pues que uno diría, pues se necesita una presencialidad, yo creería que de un 80-90%, y ustedes lo están enfrentando en la virtualidad. ¿Qué tanto lo han acogido sus estudiantes? ¿Ha habido deserción o no? ¿Qué han pedido ellos con relación a eso? Porque muchos estudiantes dirán que, bueno, yo necesito ir a hacer toda mi práctica en el tema deportivo, tenerla presencial, vivenciarla, pero ahora me toca. ¿Cómo les ha ido con eso? O sea, ¿sí ha habido la suficiente recepción de ellos? ¿Qué han pedido? Bueno, yo creo que ese ha sido un reto para todas las universidades que tienen programas como los nuestros. Pienso que hoy la educación física, el deporte y la recreación se viene transformando desde otros pensamientos, desde otros ámbitos. Por ejemplo, en nuestro caso, los currículos tienen casi que un 60% de procesos en donde se requiere la presencialidad en diferentes asignaturas teórico-prácticas y prácticas. Nosotros hemos suspendido, por ejemplo, la parte de inmersión práctica en asignaturas como natación, en asignaturas como atletismo, en asignaturas que realmente necesitan un desarrollo técnico dentro de la práctica de las mismas. Sin embargo, lo que hemos implementado es la profundización de la parte teórica, el desarrollo de la parte teórica, pero en ese caso o en esas asignaturas no podemos llevarlos a ellos a desarrollar ese componente de competencias prácticas. Ya lo que tiene que ver con la práctica profesional, que es todo lo del desarrollo o adquisición de competencias en lo laboral, nosotros empezamos a hacer un plan de choque porque la suspendimos durante un tiempo y ahora empezamos a hacer un plan de choque para retomar la asignatura con los diferentes sitios de práctica, buscando alternativas, como les decía, pedagógicas y didácticas, en la que los estudiantes puedan no solamente desarrollar la parte de orientación de la actividad física, sino también la parte de metodología, acompañamiento, asistencia, pero también guardando los espacios de seguridad de esa práctica, teniendo en cuenta que estamos trabajando con población. Entonces empezamos con los sitios de práctica a reconocer quiénes tenían pólizas contra accidentes, quiénes de ellos podían tener tutores o poblaciones cautivas en fundaciones que pudieran acompañar a los estudiantes, porque recordemos que ellos finalmente son estudiantes y están desarrollando competencias. Y lo que queremos es que esas prácticas no solo sean seguras para el estudiante, sino también para quien las recibe. Empezamos ese plan de choque, ellos lo han venido acogiendo, creo que es todo un reto para ellos y para los docentes. Sin embargo, pues es algo que queremos hacer desde el punto de vista de pensar que los procesos virtuales son necesarios, que la tecnología hoy nos permite comunicarnos, estar cerca con las demás personas y adicionalmente también desarrollar competencias, y que esto, a pesar de que es nuevo dentro de
los procesos educativos masivos, es decir, grupos grandes de estudiantes, tenemos 182 estudiantes en esta práctica, pues nos permite reconocer otra forma y comprender la educación desde el punto de vista de herramientas distintas. Entonces creo eso. Lo que sí encontramos, por ejemplo, es que uno de los problemas que tenemos a nivel nacional es que no existe un plan de conectividad para todas las personas, no hay acceso al internet, entonces los estudiantes permanentemente lo que sí hablan es ese tipo de cosas. Y lo otro es el acceso a la compra de computadores o computadores que ellos puedan acceder con facilidad a una cámara, a tener un micrófono, a poder dictar una clase a través de ellos. Eso es algo que en lo que han concordado, en lo que están de acuerdo todos los panelistas que hemos tenido hoy, y es esa falta de conectividad y el reto y el desafío más importante para el gobierno nacional, para el Ministerio de Educación y para las mismas universidades y los mismos estudiantes, es esa conectividad, el acceso a esos medios digitales, a la tecnología para poder implementar el tema virtual, que finalmente llegó para quedarse, porque muchos que andaban, digamos que dentro de la presencialidad y muy cómodos en la presencialidad, pues ahora han tenido que ver cómo la virtualidad ha empezado a tomar un lugar tan importante en todo el tema educativo. ¿Están ustedes ya listos y dispuestos para reiniciar labores dentro de pocos días, Pilar, en la universidad y también en la UNAD, con la supuesta normalidad o entre comillas normalidad que quiere el gobierno nacional? Pilar, ¿me escucha? Bueno, nosotros hemos venido desarrollando varias proyecciones porque también hay que tener en cuenta que hay mucha incertidumbre. O sea, en este momento, pese a que se está hablando de que hay una posibilidad de reingresar el 1 de junio, también hay que tener en cuenta que se ha venido ampliando toda la parte del confinamiento, y eso nos lleva a pensar que es posible que se siga ampliando, teniendo en cuenta que pues todavía todo es incierto, que no hemos llegado a los picos de contagio más altos que se supone que deberíamos tener según el Ministerio de Salud, que apenas vamos a reintegrar toda esa presencialidad, y que lo que nosotros debemos hoy también reflexionar es que por encima del sistema económico, por encima de la situación de las instituciones, está la vida de las personas, ¿no? Y el riesgo al que nos vemos evocado. Sin embargo, nosotros hemos hecho todas las proyecciones de reingreso desde el punto de vista de las normas de bioseguridad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los materiales de protección, con cómo va a ser ese regreso en grupos reducidos, hacia dónde nos vamos a enfocar con referencia a modificar las planificaciones o las programaciones académicas para que los estudiantes las puedan desarrollar. Ahora también es cierto que en nuestro caso, en la parte del deporte, muchos escenarios deportivos que son externos tienen hoy la situación. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, estamos aquí escuchando. Les estaba diciendo que revisar que muchos de los escenarios deportivos, ligas, entre otros, están cerrados, ¿sí? Que prestan servicio a las instituciones, y también tenemos que ver cuáles van a ser esas normatividades que tiene el Ministerio del Deporte frente a cómo van a ser los eventos deportivos, el número de personas que pueden participar en ellos, es decir, el número de estudiantes que pueden ir a hacer una práctica a la liga de atletismo o a una piscina. Entonces, en esas proyecciones nosotros empezamos a ver cuáles son los riesgos que empiezan a tomar esos estudiantes. Pero pienso que hoy la mayor parte de las universidades nos estamos proyectando en muchos escenarios, en el escenario en el que se puedan ofertar asignaturas prácticas, en el escenario en donde tenemos que hacer híbridos entre teórica y la parte teórica presencial y la parte virtual, ¿sí? Tenemos también la proyección de las prácticas, por ejemplo, en nuestro caso, de lo que son asignaturas deportivas, cómo va a ser esa parte teórica desde la virtualidad y la parte práctica con estudiantes que tienen grupos de 20, 25 estudiantes, y tendremos que llevarlos a 10, a 8, dependiendo de lo que nos digan, ¿sí? Entonces creo que hay mucha incertidumbre, pero más allá de esa proyección será la preservación de la vida de las personas y la medición del riesgo de los estudiantes, de los docentes, porque, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta que muchos estudiantes estarán y muchas personas no quisieran volver a la presencialidad hasta que no existiera una vacuna, ¿sí?
Entonces pienso hoy que además de las proyecciones que se hacen de regresar, también son las reflexiones que tenemos sobre lo humano que nos está llevando esta contingencia y las necesidades de prevenir riesgos. Exactamente, importante también esa, digamos que ese argumento y esa reflexión que está haciendo Pilar, pues que no solamente es ver los claustros académicos o el comercio abarrotado de gente o reactivándose de alguna manera, sino también ver los riesgos que se están presentando en este momento por empezar a generar de alguna manera esa, digamos que esa normalidad en lo que es pues nuestra vida cotidiana. Finalmente, pues también Camilo, está Erika y está también pues Héctor hablando sobre lo que le piden ustedes o lo que ustedes quisieran que el gobierno nacional tuviera en cuenta. Ya nos decía algo Daniel, nos lo decía también Ángela de la Universidad Gran Colombia, de la Universidad de los Libertadores. ¿Ustedes qué solicitarían del gobierno nacional, además de que se reactive el tema educativo como ellos están mencionándolo, pero qué se le pediría más al Ministerio de Educación y al presidente para las instituciones educativas de carácter superior, independientemente sean privadas, sean públicas, sean virtuales o presenciales? ¿Qué piensa usted, Camilo? ¿Qué podría estársele pidiendo? ¿Cuál sería la reflexión finalmente para el gobierno nacional sobre este tema? Bueno, nosotros en la Universidad Nacional Abierta a Distancia es bueno hacer una salvedad, y es que nosotros somos una universidad pública. Sí. Nosotros dependemos en un cierto porcentaje del erario, aunque digamos que nuestro funcionamiento depende en un alto porcentaje también de nuestras matrículas. Es decir, nosotros no funcionamos como otras universidades públicas en las que el Estado subsidia, entre comillas subsidia, ¿no? Todo el costo de la matrícula de los estudiantes, sino que es un cierto porcentaje el que se tiene en cuenta. En ese sentido, una petición que se le puede hacer al gobierno es tener en cuenta la recesión económica que ya estamos viviendo y que seguramente se va a poner un poco más fuerte durante la segunda mitad de este año 2020, y fortalecer programas como por ejemplo el programa Generación E, que es un programa que ha fortalecido mucho, ha llegado a muchas personas que verdaderamente no habían podido acceder a la educación superior, y en eso la UNAD ha estado muy pendiente y se ha visto apoyada en estos programas estatales. Yo diría que uno de los puntos fundamentales para una universidad como la UNAD es el apoyo que el gobierno puede darle a los estudiantes que vean seriamente afectados sus ingresos, sus capacidades económicas para continuar sus estudios. De esa misma manera, la universidad hace muchos esfuerzos también en cuanto a algunos descuentos, convenios interinstitucionales y muchas formas en las que se ayudan a los estudiantes, pero pienso que siendo optimistas, de todos modos la recesión económica va a ser dura para nuestros estudiantes especialmente. ¿Usted qué opina, Pilar? ¿Qué hay que pedir? ¿Qué hay que, digamos que no pedir, sino finalmente hacerle esa reflexión al gobierno? Obviamente tenemos muchas opiniones al respecto, pero ustedes también desde la fundación, desde el área andina, pues ¿qué hay que solicitarle al gobierno nacional ante esto que estamos viviendo, ante esta situación que finalmente nos llegó de sorpresa, pero llegó para quedarse y por un tiempo más largo del que nosotros pensaríamos? Bueno, siendo la educación un servicio público social y en nuestro caso somos una institución privada, tendríamos que mirar también cómo ese apoyo financiero se va a las instituciones privadas. Nosotros dependemos de la matrícula, sin embargo, pues hay una cantidad de impuestos que las universidades privadas pagan, declaran renta. Aparte de eso, tenemos todas las situaciones de infraestructuras, de pagar impuestos por cada una de las cosas que hacemos. Es mirar cómo esos subsidios a nivel económico también son brindados a las universidades privadas para su sostenimiento y para la garantía del derecho a la educación siendo un servicio público social. Adicional a eso, pues también tendría el Estado que entrar a caracterizar cuáles son esos sistemas de cobertura dentro de las redes de Internet y la calidad de la misma, y los accesos que tiene la población a la compra de computadores hoy, que aunque no son para ciertos estudiantes en cierto tipo de poblaciones son de difícil acceso. Mirar cómo se equipan a esos estudiantes, porque si bien podemos tener la conectividad y no tenemos el medio, pues los estudiantes siguen teniendo el problema de poder acceder, ¿sí? Entonces, desde lo que tiene que ver con el Ministerio de las TIC, también ver cómo son esos planes de cobertura, cuáles son las herramientas que les brindamos. Por ejemplo, en la universidad nosotros desarrollamos un plan en el que se apoya a los estudiantes con unos procesos de conectividad a través de un programa que se crea
dentro de la institución, y nosotros se financian el mes de internet, pero eso no es suficiente. Las universidades no pueden solas hacer la cobertura de toda la población que existe hoy. Entonces yo pienso que se deben empezar a generar estrategias conjuntas entre el sector público y el sector privado y empezar a apoyarlos. Hay otra cosa que sucede en nuestro sector, en el sector del deporte, y es la falta de caracterización de dónde están los profesionales hoy. Tenemos un sistema nacional del deporte que depende del Ministerio del Deporte, sin embargo muchos de nuestros profesionales no se encuentran ahí, ¿sí? Porque son contratistas, están detenidas las contrataciones. La mayoría de nuestros estudiantes hoy trabajan en el sector público en diferentes programas que da el Estado, pero no se les ha garantizado la sostenibilidad. Y uno de los programas del Estado ha sido sacar créditos, pero el crédito significa que te endeudas y que al final siempre vas a tener que estar pensando en cómo vas a pagar aquello que te doy, porque finalmente lo que hago es congelarte los intereses durante un tiempo y cuando los retomo sigo con la misma deuda y hasta más, pero no tengo trabajo, ¿sí? Entonces empezar a mirar realmente propuestas que vayan enfocadas a la sostenibilidad, ¿sí? Y hacer visibles cada uno de los sectores económicos, independientemente de si son del deporte u otros. Yo hoy creo que el deporte ha recobrado la importancia desde el punto de vista de la actividad física. Hoy cuando se dice vamos a abrir un espacio para que la gente haga actividad física, estamos pensando en el manejo del estrés, de la ansiedad que genera estar encerrados, y de esa misma forma lo que se debería buscar es cómo eso se vuelve sostenible para todos los profesionales en ese orden de acuerdo a la necesidad de su sector. Entonces pienso que el Estado debe empezar a repensar cómo nuestras economías realmente tienen unas proyecciones de sostenibilidad, ¿sí? Y no son pañitos de agua tibia a través de créditos nada más. Pensaríamos quizá, y no estaríamos quizá locos o de pronto pensando cosas, digamos que descabelladas, en que así como se presentan las emergencias sanitarias en el país para buscar recursos y direccionar recursos de una manera más fácil, autónoma en los municipios y en las ciudades, también se podría estar pensando en una emergencia educativa. Pilar. Pues yo hoy estoy convencida de que realmente estamos en una emergencia sanitaria que nos está llevando a repensar que tenemos unos procesos que hay que reevaluar. O sea, hoy no solamente tenemos que pensar en la cobertura, no solamente tenemos que pensar en la deserción, sino también en la forma en cómo estamos educando a nuestros profesionales, cómo los evaluamos, cómo cualificamos a los docentes de las instituciones educativas. Entonces podríamos decir que el Estado podría crear un plan de emergencia educativa en la que se piensen en todos los actores, los estudiantes, los docentes, los administrativos, ¿sí? Porque nos estamos quedando en el estudiante, pero ese administrativo que está detrás, que tiene 12, 14 horas de trabajo detrás de un escritorio, que requiere también una asistencia, un acompañamiento. Ahora los docentes que en este momento se están adaptando a dictar 2, 3, 4 horas de clase a través de una pantalla que nunca lo habían hecho, ¿cuáles van a ser también las atenciones para ellos? Porque las enfermedades que empezamos a ver que se generan son ansiedad, estrés, ¿sí? Aparte de eso están encerrados, tenemos toda la atención de las familias, las labores de casa, el trabajo y todo está junto. Entonces pienso que también hay que empezar a pensar en un plan de atención que no solamente va con referencia a cobertura, sino que va con referencia a calidad de vida. ¿Cuál es la garantía de la calidad de vida de quienes orientan la educación y de quienes la reciben? ¿Y en qué condiciones vive cada uno? ¿Sí? Pienso que hoy no solamente estamos hablando de un plan de sostenibilidad de la parte educativa como tal, sino de la parte humana, una educación digital humanizada desde el punto de vista de la comprensión de cada uno de los actores. Angélica. 9:38 minutos. Erika está con nosotros también. Erika, que tiene toda esa experiencia en la psicología,
¿Qué opina de este tema? Porque es que aquí Pilar ha entrado en un aspecto bien interesante, no solamente mirar el tema económico de las universidades, de las instituciones de educación superior, ni el tema de la sostenibilidad de esas aulas, sino también la parte humana de los estudiantes, de los profesores, de todo lo que finalmente tiene que ver con la educación y que hacen lo que es una universidad. Sí, en parte de lo que estaba manifestando la doctora Pilar, hay que comprender que Colombia en general no estaba preparada para una educación virtual. Parte de lo que ha salido últimamente en las noticias, tener una plataforma y conectarme por Zoom o por la diversa herramienta que sea, no es una educación a distancia, una educación virtual. La universidad tiene su propia metodología, tiene sus propias plataformas. Dedicarse bastante tiempo a un docente, a estar conectado con los estudiantes, como hemos visto en primaria o en bachillerato, no es una educación a distancia, no es una educación virtual. Eso es toda una metodología, es toda una estrategia, es una forma de aprendizaje, es capacitación de los docentes, también capacitación de los mismos estudiantes para un manejo de un proceso autónomo. De eso se trata la misión y la visión que tiene la universidad en su proceso de aprendizaje, pues queriendo agregar un poco a lo que estaba manifestando la doctora Pilar. Frente a la parte psicológica y el proceso que se está desarrollando actualmente, pues lógico, todos nos estamos sintiendo afectados en un grado mayor o menor en estos procesos, y de alguna u otra forma los profesionales en la universidad, independientemente que también llevemos un proceso de metodología a distancia, saber que nuestros estudiantes permanecen más tiempo en casa, permanecen un poco más de interacción con nosotros, nos preguntan más, están más pendientes de este proceso, pues rico por estar acompañándolos, pero de igual forma el tiempo de nosotros como docentes también se ve un poco afectado, porque es mantener por nuestra propia salud mental un horario, mantener un sitio adecuado donde puedas estar trabajando. Hay veces que los docentes a nivel de primaria, bachillerato, de la misma universidad, a veces no cuentan con las instalaciones de un computador, de un escritorio, porque también tenemos familia, tenemos hijos con los cuales tenemos que compartir el computador, cosas de estas, y nos ha permitido a nosotros mediar estas situaciones que no somos exentos, todos los tenemos a nivel de primaria, bachillerato o educación superior. Algo que es importante también rescatar es que frente a estas estrategias, las universidades son conscientes de que tienen que estar muy pendientes de sus docentes, de sus estudiantes y de su parte administrativa. No es únicamente el trabajo, también necesitamos espacios de esparcimiento, de hacer las pausas de comunicación con el otro, de preguntarnos cómo estamos, saber cómo está tu familia, de lo que se hacía normalmente en la vida cotidiana, como de salir a tomarse un tinto, que ahorita no se puede hacer, pero sí charlar con tus compañeros por diferentes estrategias, pues porque forma parte de tu vida diaria, forma parte de tu conocimiento y de tu rol como trabajador también. Y eso lo ha hecho la UNAD con las diferentes estrategias que te estaba comentando al principio, de talleres, de capacitación, de cómo también nosotros estar con nuestras propias familias, de liderar nuestro espacio, de hacer actividad física, uniéndome un poco a lo que nombraba la doctora Pilar. Todo esto está en beneficio de nosotros, y nosotros tenemos, como la palabra, como decían nuestros ponentes anteriores, de reinventarnos. Todos tenemos esa facilidad de hacerlo, es un reto también para hacerlo, y en la UNAD tanto los docentes como nuestros estudiantes están cada vez más reinventándose en su proceso de vida cotidiana y su proceso de actividades que tienen que desarrollar. Tú nombrabas ahorita el desarrollo del componente práctico que tanto nos afectaba a nosotros en la universidad. Nuestros estudiantes en la universidad cuentan con diversos tipos de herramientas, simuladores, encuentros, capacitaciones, desarrollo. Lo hablo desde el proceso de las prácticas de los estudiantes en el área de psicología. Nuestros estudiantes tienen toda la facilidad, pues, de ellos mismos de crear las conexiones con sus tutores y de esta forma hacer, por medio de diversas plataformas, conectarse con las personas con las cuales están impactando, cómo es el beneficio, utilizando también las TICs, utilizando procesos desde la misma plataforma de la universidad que les permite llegar y desarrollar esas competencias y esas habilidades que antes hacían de una forma in situ, pero que ahora la tienen que hacer de una forma mediada.
Pues es que digamos que ese es el contexto, ¿no?, en el que estamos viviendo y al que tenemos que finalmente adaptarnos. Y ustedes lo mencionaban, no solamente en las universidades, sino también viene desde las instituciones pequeñas. Hablamos de primarias, de bachilleratos, y eso lo hablábamos hace algunos días con algunos rectores de colegios, cómo han tenido que empezarse a vincular con el tema virtual. Lo dicen muy bien, sin que eso que sea la rutina de quizá tener una clase por Zoom, por Skype, una conexión de estas, sea verdaderamente una educación virtual, sino que ya el tema virtual va más allá, tiene, digamos, que otros componentes que ustedes lo están implementando y lo han venido trabajando muy bien en la UNAD, y que muchas otras universidades ya lo están empezando a implementar, algunas haciéndolo, digamos, que a pasos pequeños, empezando a montarlo, otras que ya venían haciendo un proceso medianamente paulatino para empezar a verse ya en la virtualidad. Es un tema que muchos tendrán que empezar a vivir con mucha más frecuencia en este segundo semestre del año, en el que ustedes mismos dicen las cosas no van a pintar muy claras en el tema ni tanto económico, ni el crecimiento, digamos que económico del país, ni lo que pueda suceder con la educación. Algo que sí es importante es que tenemos que seguir buscando esas herramientas para que los estudiantes y los jóvenes y las personas que están en las universidades sigan estudiando y no se den por vencidos en esas oportunidades que se puedan abrir en este segundo semestre. Creería yo que hay que seguir como fomentando ese amor y, de alguna manera, entre comillas, seduciendo a los jóvenes y a aquellos que quieran estudiar para que lo hagan. Héctor, ¿usted qué opina? Sí, claro, Angélica, nosotros pues estamos detrás de todos estos temas. El tema sí es que fíjese que, por ejemplo, en la pregunta anteriormente me pareció muy interesante la pregunta relacionada con qué le pedíamos nosotros al gobierno. Sí, ahorita importantísimo lo que decía Daniela hace un momento, el internet para todos los colombianos gratis es un tema que puede ayudar a la educación muchísimo. Asimismo, como nosotros como institución pública, buscar la gratuidad en la educación, ese es un objetivo, ese es un tema que tiene que buscar la universidad como universidad pública, ¿no? Debe buscar la gratuidad de la educación. Ahora, a los estudiantes, ¿cómo se les va a poder atraer? Como dice Angélica, ¿cómo se les va a poder seducir? El tema es sencilla la respuesta, el tema es económico. Entonces ahí las universidades vamos a tener que sacar todo un portafolio de servicios y que brinden oportunidades. Bien lo decía hace un momento la doctora Ángela, que detrás de muchas propuestas de esas que hacían las universidades habían engaños y cosas. No, en el caso de nosotros somos una universidad de tradición en Colombia, lo hemos comentado ya un par de veces, 40 años trabajando, cerca de 70 programas de oferta. Entonces nosotros sencillamente lo que debemos hacer es como tratar de adaptar nuestro servicio a ese estudiante. Esa va a ser la manera de seducir al estudiante, Angélica. Adaptarnos, que es finalmente buscar, pues, de verdad que ese espacio tan importante para nuestros estudiantes y para los jóvenes. Nos preguntan por acá y nos dicen las personas que están conectadas con nosotros, ¿qué cambios mediáticos son posibles a la luz de la reglamentación actual y las necesidades que impone la situación que vivimos? Que en cuanto a los cambios mediáticos, lo que pueden hacer, los cambios que pueden realizarse de acuerdo a lo que vivimos con la pandemia, ustedes ya lo han dicho, hay que buscar cómo de alguna manera dentro de esos programas y dentro de ese espacio de la virtualidad, cómo esas metodologías pueden de alguna manera ser atractivas para los estudiantes y cómo también vincular tanto ese espacio de la virtualidad con la tecnología y con la presencialidad que tanto digamos que en este semestre pues se ha visto tan afectada. ¿Esos cambios mediáticos son posibles a la luz de esta reglamentación actual? ¿Sí se podrían hacer? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que depende mucho de articular la estrategia que tiene el gobierno nacional en este momento con lo que las universidades queremos hacer.
por ahí está el asunto, en que nosotros podamos dar verdaderas alternativas, podamos dar respuestas que sean satisfactorias para los estudiantes y que nosotros, la medida, disculpe y le cambio, doy un giro, la medida en que las instituciones podamos responder a esas necesidades de los estudiantes alineados con el gobierno, entonces van a ser la forma como mediemos nosotros para tener pues a los estudiantes, para poder responder a la máxima responsabilidad de la universidad y pues para seguir también nosotros en un no suena muy bien, pero para poder continuar en un mercado educativo. Sí, señora, ahí están las preguntas y las respuestas para todas las personas que están allí conectadas. Se habló, y lo mencionamos hace algunos minutos, sobre el Plan Nacional Decenal de Educación, un plan decenal que va desde el 2016 al 2026. Ahí se habla del tema de la innovación, de ser incluyentes, de construir en colectivo y regional. Aquí hay que empezar a replantear muchos apartes de ese Plan Nacional Decenal de Educación. Pilar, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hoy más que empezar a replantear el Plan Decenal de Educación, tenemos que empezar a pensar en trabajar en redes. Creo que las instituciones de educación superior debemos empezar a darnos la mano con referencia a los avances que tenga cada uno y las dificultades que tengan los demás. Creo que es un proceso más que del mercado laboral, del mercado educativo en cuanto a competencia, es un proceso que nos está llamando a empezar a trabajar en conjunto, ¿sí? Porque mientras unos somos fuertes en unas temáticas, otros son en otras. Y creo que más allá de eso, las políticas públicas hoy las debemos repensar entre todos, ¿sí? Empezar a creer que los programas no tienen que ser solamente presenciales dentro de un registro calificado, sino que pueden tener modalidades mixtas o pueden tener situaciones mixtas teniendo en cuenta lo que está sucediendo. Porque luego de que pase todo este momento de pandemia, tenemos que empezar a pensar cómo van a cambiar las conductas sociales y las formas de relacionarnos frente a la educación y frente a los comportamientos humanos, teniendo en cuenta que en este momento lo que estamos tratando es evitar contactos, evitar cierto tipo de relaciones sociales. Entonces hoy creo que más allá de replantearlo en su totalidad, es primero hacer un pensamiento colectivo entre las instituciones, empezar a pensarnos nosotros cómo colectivamente nos podemos apoyar, cómo se pueden generar redes de construcción desde la educación y la academia, cómo, por ejemplo, podemos transformar los procesos educativos desde ese plan decenal en cuanto a la cobertura, no solamente a nivel urbano, sino también a nivel rural, como lo hablaba la panelista hace un momento anterior. ¿Cuáles son las necesidades reales de nuestra población? ¿Sí? ¿Cómo dejamos de saturar el mercado con algunas carreras que, por ejemplo, tienen más auge que otras? ¿Cómo empezamos a buscar otras formas de trabajo? ¿Sí? Hoy lo vemos desde lo remoto, el teletrabajo o el trabajo desde casa, pero también tenemos que empezar a pensar cuáles son las transformaciones que va a tener la sociedad después de este momento de pandemia, ¿sí? Y cómo vamos nosotros a asumirlo. En la pregunta que tú hacías hace un momento sobre la normatividad, pues también hay que mirar cómo se va a transformar la concepción de trabajo. Porque uno de los problemas es cómo confío yo en que la persona que está en casa realmente está haciendo la actividad y no la quiero controlar todo el tiempo, sino que creo en los resultados que esa persona da, ¿sí? Entonces pienso que las políticas públicas hoy, el decreto 1330, la ley 115, el plan decenal de educación, deben empezar a alinearse con la realidad que vivimos, ¿sí? Y esa realidad que nos tiene hoy son las transformaciones sociales a las que nos estamos viendo abocados. En ese orden de ideas, pues creería yo que la educación debe ser pensada en una accesibilidad real para todos, ¿sí? Y desde los puntos de vista de trabajo mancomunado, porque si no vamos a entrar en una competencia en la que los más fuertes se mantienen y los más débiles desaparecen. Y a veces los más débiles se encuentran en espacios rurales y en otros espacios donde no llegan los más fuertes. Entonces creo hoy que más allá de eso, empezar a pensar en una política colectiva.
Pues muy bien, son esas conclusiones interesantes que está dejando ya este panel tan interesante que tuvimos hoy. Hablamos de temas importantes y conclusiones que quedan sobre el tema de la conectividad, que es supremamente fundamental, el acceso a la tecnología, el acceso al internet, que es tan importante en este momento en el que la virtualidad pues ha llegado también para quedarse al lado de la presencialidad. Y hay algo importante, se mencionaba entonces la emergencia educativa, que es necesaria de verla de una manera mucho más global, no solamente pensar en el tema de un costo en una matrícula o de llenar aulas o de poner otra vez pupitres y salones llenos en las universidades, sino también en el tema humano, que es importante tanto de los estudiantes como de los docentes universitarios. Y además usted lo acaba de decir, Pilar, y esto es una reflexión interesante también que dejamos en Adrenalina Informativo Regional cuando ya estamos a puertas de finalizar este panel tan interesante que tuvimos, y es hablar de unir fuerzas, de no solamente ver a las universidades que tienen una especialidad virtual por un lado y que están de alguna manera sobresaliendo sobre las universidades presenciales, sino que finalmente se pueda conjugar un trabajo y que se haga esa integración tan importante entre lo presencial, lo virtual, y finalmente que los ganadores seamos todos, los educadores y también los estudiantes. Pues de verdad que nos agrada mucho haberlos tenido ustedes en esta noche. Nos pasamos un poco del tiempo, trasnochamos un poquito, pero es interesante saber de estos argumentos y por supuesto conocer esa realidad que se está viviendo tanto en las universidades públicas, privadas, virtuales, presenciales, lo que están pensando y finalmente cómo y qué le están pidiendo y qué le están solicitando al gobierno nacional. Así que pues a nuestros representantes de la UNAD, muchas gracias, a Camilo, también a Héctor y a Erika, bienvenidos siempre a estos micrófonos. Muchísimas gracias. Angélica, muchas gracias. Muy amable. Pues Pilar, bienvenida con todos estos argumentos tan interesantes y usted y a todos sus profesores, a todos los estudiantes de Área Andina, pues bienvenidos siempre a Adrenalina Informativo Regional. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Que estén muy bien y muchas gracias por el espacio. Muy Saludos, bien, Pilar. pues muchísimas gracias. 9:55 p.m, pues de esta manera damos a culminación, finalizamos nuestro debate, y más que el debate lo mencionamos siempre, es buscar esos argumentos y también esas realidades que se están viviendo en las diferentes esferas y en los diferentes temas que se tratan a nivel nacional. En esta oportunidad y durante esta semana hemos hablado de la educación primaria, secundaria y por supuesto la universitaria, que es tan fundamental, y muy seguramente en los próximos debates y en las próximas emisiones vamos a tener temas también coyunturales de los que queremos que ustedes hagan parte y que queden esas reflexiones importantes que acabamos de mencionar y escuchar de estos panelistas que tienen la autoridad para hacerlo, porque han vivido en carne propia lo que es la educación, lo que son esos procesos que se llevan a cabo dentro del claustro universitario y también pues lo que es esa docencia tan importante. Así que quedan allí esas reflexiones. Esperamos pues que el panorama se abra un poco más, que tengamos la posibilidad desde el gobierno nacional, tengamos